¿Qué tal? Buenos días, mis estimados hermanos, que el Señor nos acompañe en esta hermosa hora. Es una gran bendición de nuestro Dios el que nos da la vida para poder disfrutarla y poder así seguir meditando en la palabra del Señor con este curso de sermones en el libro de Éxodo concerniente a lo de las plagas. Y el día de hoy toca meditar en Éxodo capítulo 8 del versículo 16 al versículo 19 en lo concerniente a la plaga de los piojos, que allí podemos encontrar el subtítulo que trae. Pero en esta hermosa hora vamos a meditar bajo el tema que lleva por nombre Intentos fallidos. Intentos fallidos, basado en Éxodo 8 del 16 al 19. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder vivir y de poder disfrutar la vida, la salud que tú nos das, y poder verte, Señor, en todas las cosas que nosotros podemos vivir. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar siempre a tu lado. Ahora, Señor, meditamos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ánimo y fortaleza para seguir adelante. En Cristo Jesús, amén. Bien, estimados hermanos, vamos a ir al pasaje bíblico en Éxodo, capítulo 8, del versículo 16 al 19, en donde decíamos anteriormente que Dios se había mostrado de una manera en el que se había acordado con su pueblo para sacarlo de Egipto, y a través de eso era necesario que no iba a ser nada sencillo ni nada fácil. Sin embargo, Dios ahí iba a estar. Sin embargo, Dios y su mano poderosa siempre iban a estar de principio a fin, interactuando y actuando con el pueblo, con su pueblo. Y toma a Moisés y a Aarón para guiar o para iniciar, antes que nada, esta salida de ese pueblo de Egipto. Y ahora se hallan en el capítulo 8 del versículo 16 al 19, dando esta tercera advertencia, este tercer castigo para el pueblo de Egipto, que no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Versículos anteriores y sermones anteriores habíamos meditado en que la voluntad de Dios así lo había enmarcado, pero que Faraón no lo entendía, y él pensaba que haciendo su voluntad podría evitar la gran y soberana voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, como vamos a ver en esta hermosa mañana, no es así. Intentos fallidos. Versículo 16 dice de esta manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Otra vez el Señor está aquí dando una orden a Aarón y a Moisés para que estos puedan efectuar esta acción. Dios otra vez se muestra de una manera soberana y les da esa potestad a Moisés y a Aarón para ir y hacer, en este sentido, que todo el polvo de la tierra de Egipto se conviertan en piojos. Es decir, una plaga que quizás para nada agradable, ¿verdad?, para nosotros, porque si ya es muy molestoso los mosquitos y es muy molestoso las ranas, como habían visto, y que el agua se convirtiera en sangre, ahora que todo ese polvo que nosotros podemos ver, imagínense, es que se vuelvan animales que están allí molestándote todo el tiempo. Entonces Dios se muestra en este versículo para dar otra vez esa capacidad para que se dé a conocer el nombre de Dios. Decíamos que Dios es necesario que se dé a conocer, y el Señor va a usar los recursos que Él tenga y se va a mostrar de esa manera, sin importar que muchas veces a nosotros no nos agrade la forma en cómo Dios se está mostrando. Por eso, en primer lugar, vemos aquí la voluntad de Dios en cómo Él ejecuta sus planes y hace las cosas según su voluntad. Después, en el versículo 17, sigue diciendo la lectura: Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. En segundo lugar, la voluntad de Dios es esa que se muestra y la podemos ver. Y decíamos anteriormente que Dios no toma tanto lo que nosotros
si lo aceptamos o no lo aceptamos. Dios ejecuta su voluntad, ejecuta su plan soberano de la manera en que Él se glorifique, de la manera en que Él sabe que es necesario que se haga. Por esa razón, cuando Dios dice algo, esto se cumple. Y cuando Moisés y Aarón hacen este tercer castigo, se cumple, al igual que en los dos primeros, al igual que en la sangre y en lo de las ranas. Por eso el versículo 17 dice que al golpear con su mano el polvo de la tierra, con la vara, que tenía en su mano, estos se vuelven en piojos, y no solamente daña a los humanos, sino también a todas las bestias. Ahí está diciendo, es decir, que este castigo ya no es únicamente de una manera personal, de una manera familiar, de una manera en que solamente los demás estén, sino que todos, ahora hasta los animales, están padeciendo y sufriendo por esta causa. Ahora, en el versículo 18 al 19 cambia un poco la dinámica del pasaje que nos habla. ¿Por qué? Porque ya no nos habla de la voluntad de Dios, sino nos habla de esa voluntad del hombre. Esa voluntad del hombre que muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Que muchas veces cuando Dios quiere obrar, quiere hacer las cosas para nuestro bien, nosotros lo tomamos como algo malo y decimos, es que no sé, es que así no debe de ser, porque Dios no es así. Sin embargo, estimados hermanos, la voluntad de nosotros está limitada por esos lineamientos y esos principios bíblicos que el Señor ha impuesto en su palabra. Nuestra voluntad de nosotros, se hace nula cuando la voluntad del Señor se efectúa de una manera sorprendente en nuestras vidas. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Es decir, aquí quisieron hacer lo mismo que habían hecho con las dos plagas anteriores. Si recordamos en versículos anteriores, por ejemplo en el versículo 7 del capítulo 8, dice de esta manera, que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Al igual en la plaga de la sangre, ellos lograron hacer con sus encantamientos estos, pero al intentar hacer esto en el tercer castigo, no es posible. No es posible. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios es más perfecta, es más eterna, es más completa que todo lo que ellos estaban pensando hacer. Entonces, en el versículo número 18 nos da a conocer de cómo el hombre se confronta para con Dios. Es una lucha que siempre ha existido y siempre va a existir por querer ser más que Él, por querer ser más como Él. Sin embargo, nosotros debemos de reconocer, estimados hermanos y amados oyentes, que estamos viviendo de una manera limitada bajo la soberana voluntad de Dios. Esa voluntad que nos ha enmarcado y nos ha tenido para ser su pueblo, para ser su nación, para ser ese pueblo que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó, como lo dice allá en el Nuevo Testamento. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Intentos fallidos. Es decir, cuando nosotros queremos hacer cambiar la voluntad del Señor, vamos a encontrarnos con intentos fallidos. Estas personas se han dado cuenta ya de que es imposible cambiar la voluntad de Dios de la manera en cómo Él lo ha descrito. ¿Cuántas veces nosotros también no quisiéramos cambiar todo lo que estamos viviendo? Sin embargo, es necesario que nosotros nos humillemos y vivamos bajo la voluntad de Dios. Vivamos dependiendo bajo esa voluntad que el Señor nos ha dado y nos ha mostrado y nos está mostrando en todo lo que vemos. Estos hombres, al encontrarse con que el poder de Dios es más maravilloso y más grandioso, dicen de esta manera, dedo de Dios es este. Es decir, el reconocimiento de que la voluntad de Dios es perfecta, de que todo se ejecuta de una manera en que Él conoce y sabe, porque de Él, dice el apóstol Pablo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, abarcando el Señor los tres tiempos, el ayer, el hoy y el mañana.
Por lo tanto, nosotros no tememos de tener temor más que de descansar en las manos del Señor. Sin embargo, a pesar de lo que estos magos, estos hechiceros habían intentado hacer, incluso le reconocieron el poder de Dios, al dar esta noticia a Faraón como un supuesto Dios de ese entonces, no cree y no acepta, y el corazón se sigue endureciéndose. Pero así es importante reconocer de que también eso era la voluntad de Dios. Y no nos cansaremos de repetirlo durante esta sesión de sermones. ¿Por qué? Porque cada versículo nos termina diciendo, como Jehová lo había dicho. Es decir, todas las cosas se ejecutan como el Señor así lo ha dicho. Entonces nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia, sino vivir y esperar confiados en que todo lo que el Señor nos ha preparado es eterno, es perfecto para nosotros. Claro, debemos de vivir sometidos a su palabra, debemos de vivir sometidos a las promesas del Señor, sabiendo esperar en Él, sabiendo de que todo tiene su momento, de que todo tiene su tiempo, como lo dice Eclesiastés, y que cada tiempo, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia y aún en tiempos en donde las cosas estén yuxtapuestas, es decir, que estén de espalda con espalda y parece que nada tiene sentido ni relación, es ahí donde Dios también nos muestra, porque cada tiempo lo debemos de ver nosotros como una oportunidad que el Señor nos está dando para hacer las cosas mejor. Estas personas se habían dado cuenta de eso, de que no podían hacer nada en contra de lo que Dios había ya estipulado, pero Faraón, su corazón se seguía endureciendo. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, estimados hermanos, en esta hermosa hora, cuando Dios ha ejecutado sus planes, nosotros debemos de acatarnos a vivir a Él. Debemos de confiar en Él, de reposar en Él, porque Él es nuestra esperanza, porque Él es todo lo bueno que nosotros podemos esperar, lo encontraremos en el Señor Jesucristo. Por eso, el pasaje de esta hermosa mañana nos ha enseñado, estimados hermanos, que cuantas veces nosotros intentemos hacer las cosas distintas a las cuales Dios ya nos ha dicho, tarde o temprano todos esos caminos y atajos que nosotros quizás querramos tomar nos van a llevar al mismo destino, a ese que Dios ya de antemano nos ha dicho, a ese que Dios de antemano ya conoce y ya sabe qué es lo que espera o qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Intentos fallidos, por más que nosotros intentemos hacer las cosas mejores, el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que, estimados hermanos, en esta hermosa hora los invito a que meditemos en eso, que todo lo que estemos pasando lo veamos como una oportunidad que el Señor nos muestra para poder demostrar nuestra fe, para poder demostrar ese amor que le tenemos, para poder vivir en armonía de esa misma manera. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder meditar en tu palabra y de poder efectuar, Señor, la enseñanza. Gracias por el conocimiento que tú das. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre nos capacita y nos ayuda, Señor, a compartir tu palabra. Sé también, Señor, con tu pueblo, quien escucha, sé con cada uno de los oyentes, Señor, que a través de esto, Señor, pueden escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por demostrarnos tu voluntad que es perfecta y eterna para cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ella y ayúdanos a esperar en el tiempo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.